3. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nelson Cárdenas. Y hoy voy a resolver dos ejercicios usando la ley de Kirchhoff. En el primer ejercicio voy a usar la ley de Kirchhoff mediante el método de nodos, donde en ambos ejercicios debo buscar encontrar las corrientes I1, I2 e I3. Por el método de nodos, este es el circuito que yo voy a utilizar, que estoy presentando. Tiene dos fuentes de poder y tiene 1, 2 y 3 resistencias. Los nodos es el punto A y B. Lo primero que voy a hacer es centrarme en el sentido de la corriente. Voy a decir que de este lado está la corriente que entra al nudo. De este lado está la corriente 2 que también entra al nudo, y en forma vertical está la corriente 3 que sale del nudo. Cuando yo quiero aplicar la primera ley de Kirchhoff, que tiene que ver con la ley de los nodos, me dice que la sumatoria de las corrientes, es decir, la sumatoria de I, es igual a 0. Escribiendo el dibujo de las corrientes me queda de esta manera, y yo me di cuenta que I1 más I2 debe ser igual a 3. Esta es la ecuación que yo voy a utilizar. Por otro lado, aparte de trabajar con la ley de los nodos, voy a analizar la polaridad de la fuente. Con la polaridad de la fuente, yo voy a decir que la línea más pequeña es un polo negativo y la línea más grande es un polo positivo. Como se puede ver en el dibujo, este sería el negativo y este sería el positivo. Este sería el negativo y este sería el positivo. Yo voy a centrarme en los puntos donde están los nodos, que es A y B. Voy a elegir que A es donde están entrando las corrientes y B es donde voy a conectar en tierra. Con ese voltaje en ese punto es igual a 0. Ahora, para resolver el ejercicio, voy a usar la ley de Ohm, donde dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y voy a recordar que la ecuación de la corriente 1 más corriente 2 es igual a la corriente 3. Lo que voy a hacer es ver en mi primer dibujo qué pasa por la corriente 1 y en mi segundo dibujo qué pasa por la corriente 2, lado izquierdo y lado derecho. Cuando yo veo aquí en el derecho me doy cuenta que la corriente 1 tiene a la fuente de poder de 17 voltios, que como hay negativo a positivo, y tiene al nodo en el voltaje A. Esas dos fuentes de poder están relacionadas con la resistencia de 2 ohmios. Ahora voy a analizar todo lo que tiene relación con la corriente 2. En la corriente 2, que es el dibujo del lado derecho, me doy cuenta que tiene a la fuente de poder de 23 voltios, también la considero positiva, y tiene al nodo en el punto A. Y por ella, por esa rama, por ese cable, está la resistencia de 4 ohms. Eso que está ahí va a ser igual a la corriente 3. Y si yo me doy cuenta, la corriente 3 tiene al punto A y al punto B. El voltaje A menos el voltaje B. Ahora lo que voy a hacer es, voy a agarrar esa ecuación y voy a recordar que el voltaje B es igual a 0. Escribo mi ecuación aquí y olvidándome de mi valor del voltaje B. Luego me doy cuenta que puedo agarrar esa ecuación e igualarla a 0. Después que la iguale a 0, como son denominadores diferentes, voy a sacar el mínimo como múltiplo de 2, 4 y 5. El mínimo como múltiplo es 20 como un denominador común, y pienso dividir 20 entre 10. 3. Retomando, voy a sacar mi mínimo como múltiplo entre 2, 4 y 5. El mínimo como múltiplo es 20, lo coloco como denominador común y empiezo a dividir. 20 entre 2 es 10, 20 entre 4 es 5 y 20 entre 5 es 4. Coloco los valores correspondientes,
resuelvo la propiedad distributiva. Una vez que resuelva la propiedad distributiva, agrupo los términos semejantes, es decir, los que sean voltaje normal y los que sean voltaje. De esa manera me queda que esta ecuación me queda que el valor del voltaje A son 15 voltios. Ya que yo busco el voltaje, ya que yo tengo el voltaje A, me fijo en las ecuaciones que tengo de este lado, que para la corriente 1 es 17 voltios menos el voltaje A, que son 15, entre 2 ohms. Cuando resuelvo eso me queda que la corriente 1 me da 1 amperio. Si se dan cuenta, la corriente 1 es mayor que 0. De hecho, que ese valor me haya dado positivo me está diciendo que voy en el sentido correcto. Ahora, por otro lado, uso o sustituyo los valores de la corriente 2. Nuevamente, donde tengo el voltaje A, coloco que son 15 voltios, resuelvo, simplifico y me queda que la corriente 2 es a 2 amperios. Nuevamente me está dando positivo, me está diciendo que eso es correcto. Y luego me voy a la ecuación donde me relaciona las tres corrientes, donde I1 más I2 es igual a A y 3. Sustituyo y me dan 3 amperios. ¿No termina ahí? 3. Ok, en el segundo ejercicio yo voy a usar nuevamente la ley de Kirchhoff, pero ahora aplicando la ley de mallas. En la ley de mallas, a mí lo que me interesa es aplicar que la sumatoria de los voltajes que actúan durante todo ese circuito es igual a 0. Este es el circuito que voy a presentar. Está formado por dos mallas, la malla 1 y la malla 2. En la malla 1 tengo dos fuentes de poder, 2 voltios y 4 voltios, y tengo tres resistencias de 2 ohmios y 4 ohmios respectivamente. Y en la malla número 2 también tengo dos fuentes de poder, tienen los mismos valores, 2 voltios y 4 voltios, y tiene tres resistencias, una de 3 ohmios, una de 4 ohmios y una de 1 ohmio. Nuevamente voy a analizar la polaridad de la fuente de poder. La raya más pequeña corresponde al negativo y la más grande al positivo. Si yo veo o hago que la corriente circule de negativo a positivo, la considero a esa fuente de poder como positiva. Y si yo hago que la corriente circule de positivo a negativo, entonces esa fuente de poder iría a negativo. Acabo de aquí, como estoy mostrando en el color rojo, estoy dándole sentido a la corriente 1. En el morado estoy dándole el sentido a la corriente 2. Y en naranja estoy colocando la corriente 3 que pasa por ese cable que está unido a la malla. Si se dan cuenta, en el dibujo se observa que tanto I1 como I2 tienen el mismo sentido. Ambos llegan a esa resistencia de 4 ohmios subiendo. Por ende, es que cuando escribo las ecuaciones digo que I1 y I2 se suman. Y como I3 lleva el sentido contrario por la misma ley de corriente de la ley de Kirchhoff, me queda que tiene el sentido contrario por la misma ley de corriente eléctrica de Kirchhoff. Me queda que I3 es igual a I1 más I2. Bueno, me voy nuevamente a usar, como comenté en este ejercicio, la ley de Kirchhoff para mallas. En este caso, lo que voy a decir es que la sumatoria de los voltajes debe de ser igual a 0. Voy a trabajar con la malla 1, que es la que tiene la corriente en el color rojo. Aquí lo que hice fue reescribir, le pongo el sentido y aplicando la ecuación de la ley de Kirchhoff me queda que ¿cuántos voltajes tengo? Tengo la de 2 voltios y la de 4 voltios. Ya yo hablé que el sentido era positivo porque iba de la polaridad negativa a la positiva, y aparte eso va a ser igual al producto de la corriente por la resistencia. Tengo aquí, como pueden ver en la ecuación, la 2 ohms, la resistencia de 4 ohms y la resistencia de 2 ohms. Y aparte tengo que recordar que por esa malla
también pasa la corriente 2. La corriente 2 pasa justamente por la resistencia de 4 ohms, que es la que estoy colocando aquí de último. Si yo busco agrupar, me estoy dando cuenta que al relacionar la última resistencia 4 ohms, me queda como factor común la sumatoria de 1 más y 2. Y esta parte colabora que esas dos corrientes tienen el mismo sentido, y como vemos aquí arriba, me daría el valor de 3. Agrupo todas las corrientes y uno para un lado, la sumo y sería corriente 1 y me queda la corriente 2. Para esa ecuación la voy a llamar como la ecuación número 1. Ahora voy a analizar la malla número 2. En la malla número 2 tengo dos fuentes de poder, tengo 3 resistencias, como ya lo había dicho. El sentido de la corriente I2 e I1 es positivo porque ya lo analizamos, que van en el mismo sentido y que pasan por la polaridad de menos a más en la fuente de poder. Cuando hago la asociación tengo por un lado 2 voltios y 4 voltios, y del otro lado pongo el producto de la corriente por la resistencia. Tengo ahí 2 que pasa por 2 ohmios, por 2 ohmios y por 4 ohmios. Y también tengo a la corriente 1 que pasa por la resistencia de 4 ohmios. Aquí nuevamente lo agrupo y vuelvo a verificar que la sumatoria de esas dos corrientes me daría I3. Vuelvo a agrupar todo lo que sea I2 para un lado y todo lo que sea I1 para otro, de manera que me queda la ecuación número 2. Ahora procedo a resolver esas dos ecuaciones para poder calcular mi incógnita. Yo decido calcular las corrientes I1, I2 e I3 aplicando el método de malla. Acá anteriormente resolví con el método de los nodos para calcular la misma corriente I1, I2 e I3. Aquí lo que hice fue diferenciar las ecuaciones, la 1 de la 2. Si me doy cuenta son bastante parecidas, y de todos los métodos que hay para resolver un sistema de ecuación como matrices, igualaciones, o yo voy a trabajar con el método de igualación. Igual una ecuación a la otra, aprovecho que tiene el mismo voltaje, agrupo la I1 para un lado y la I2 para otro, y obtengo que I1 va a ser igual a I2. Con esa ecuación, que voy a llamar la ecuación número 3, entonces voy a sustituirla. En este caso yo escogí la ecuación 1. Al sustituir la ecuación 1, donde vea I2, voy a poner I1. Cuando hago eso, agrupo, sumo y despejo, y me queda que I1 es igual a 1/2 de amperio. Y como I2 vale lo mismo, me queda que I2 vale 1/2 amperio. Después lo que hago es que coloco la ecuación general de la sumatoria de las corrientes y calculo I3. Me di cuenta que tanto I1 como I2 e I3 me dan mayores a 0, lo que quiere decir es que el sentido que tomé es correcto. De esta manera resolví dos ejercicios parecidos por diferentes métodos. Siempre se ha considerado que el método de nodos es más sencillo y más corto que el método de mallas. Gracias, chao.